Las teorías de la personalidad cumplen un papel importante en la psicología, y desde el nacimiento de esta ciencia, los psicólogos han tratado de definir los pensamientos, los sentimientos y las conductas típicas que persisten a lo largo del tiempo y que distinguen a un individuo de otro. La respuesta ha sido el concepto de personalidad, ampliamente abordado desde la antigüedad con Hipócrates y Galeno hasta la época actual, en la que ha sido objeto de estudio de numerosas corrientes y enfoques psicológicos. Hasta el día de hoy, Sigmund Freud ha sido el más influyente teórico de la personalidad y el principal representante de la teoría psicodinámica. Es el fundador del psicoanálisis, que en sus inicios fue método de tratamiento e interpretación de una enfermedad mental y que se convirtió rápidamente en interpretación de la personalidad en general. Freud abrió nuevos caminos para estudiar el comportamiento humano, al plantear que la conducta es el resultado de la dinámica psíquica dentro del individuo, sobre la cual tiene poca conciencia o control. Sostuvo también que la personalidad está enraizada en la dinámica del inconsciente, es decir, de todas las ideas, pensamientos y sentimientos de los que normalmente no tenemos conciencia. Freud consideraba los instintos sexuales y agresivos como las pulsiones primarias del inconsciente que rigen a la conducta humana. Las aportaciones de su concepción psicoanalítica son tan vastas que no podríamos exponerlas en toda su amplitud, por lo que nos concentraremos en solamente algunos de los puntos fundamentales de su doctrina. Las tres instancias de la personalidad planteadas por Freud son el id o el ello. Es la única estructura presente al momento de nacer, opera en el inconsciente según el principio del placer. Es la serie de impulsos y deseos inconscientes que sin cesar buscan expresión, tratando de procurarse satisfacción inmediata y evitando el dolor. El yo o el ego es parte de la personalidad que media entre las exigencias del ambiente, o sea, la realidad, la conciencia y las necesidades instintivas. Es el nexo del id con el mundo real. Este controla las actividades conscientes del pensamiento y del razonamiento y funciona conforme al principio de realidad. Trata de posponer el cumplimiento de los deseos del id hasta que pueda hacerlo segura y eficazmente en el mundo real y guarda en reserva las experiencias o aprendizajes, asumiendo así un papel de salvaguarda. El superyo o superego. Este surge directamente de las primeras relaciones humanas y es el guardián moral o la conciencia que ayuda al individuo a funcionar en la sociedad. Es la experiencia interiorizada de las relaciones con los padres, con miras a adoptar la conformidad con lo social, el modelo y la censura, que exigen un determinado nivel de desarrollo intelectual y del lenguaje. En esta instancia se guarda el conjunto de prohibiciones morales aprendidas en forma de reglas. Compara además las acciones con el ego ideal de la perfección. Freud estaba especialmente interesado en la dinámica de estas tres instancias de la estructura psíquica y argumentó que esa relación estaba influida por factores o energías innatos que llamó pulsiones. Describió dos pulsiones antagónicas: el eros, que es una pulsión sexual tendiente a la preservación de la vida. También se le conoce como instintos de la vida y engloba a todos los instintos que intervienen en la supervivencia del individuo y de la especie, entre ellos el hambre, la autopreservación y el sexo. Y tánatos, que es la pulsión de muerte, la cual provoca un grupo de instintos que produce agresividad, destrucción y muerte. Según Freud, el fundamento de la conducta humana se ha de buscar en este grupo de instintos de vida y muerte, llamados también impulsos, y que forman parte de lo que él llamó el ello o id y el yo o ego. Freud llamó líbido a la energía generada por el instinto sexual. A medida que el lactante madura, su líbido va centrándose en varias partes sensibles de su cuerpo. Ocurre una fijación si se le priva del placer o si se le permite obtener un placer excesivo de la parte del cuerpo que domina una de las 5 etapas del desarrollo, que son la oral, anal, fálica, latencia y genital, y un poco de la energía sexual quedará permanentemente vinculada a esta parte del cuerpo. Se da el nombre de complejo de Edipo o Electra al fuerte apego al progenitor del sexo opuesto
y a los celos que inspira el del mismo sexo. El primer órgano de placer es la boca, la primera zona erógena del niño, quien al succionar su dedo u otro objeto cercano demuestra el placer que obtiene. Está en la fase oral, que se extiende desde el nacimiento hasta los 12 a 18 meses de edad. Con el aprendizaje de la limpieza, el segundo órgano de placer es descubierto por el niño, el ano. La fase anal es en sí misma compleja, pues conlleva dosis de sadismo, intricaciones, de pulsiones libidinosas y de pulsiones de muerte. Abarca un periodo que va desde los 12 a los 18 meses de vida a los 3 años. El tercer órgano de placer que descubre el niño entre los 3 y los 5 años de edad es el falo. Toda la carga libidinal se centra en la zona de los genitales. Se evidencia el complejo de castración junto con el complejo de Edipo y aparecen las protofantasías de acecho del acto sexual parental, de seducción por parte de una persona adulta y de volver al vientre materno. Esta es la fase fálica. Entre los 5 y 6 años y hasta aproximadamente los 12 o 13 años, el niño entra en la fase de latencia, en donde por espacio de varios años y en cierta medida se desinteresa de la vida sexual y se integra en la vida social, marcada fuertemente por la escolaridad. La energía libidinal se orienta a desarrollar las facultades del yo y al sublimar, la energía no se reprime, sino que se cambia de objeto. Esta es una etapa de transición hacia otras más difíciles. Aquí los jóvenes comienzan a adoptar los roles de género y desarrollan el superego. Hacia los 12 años se da un nuevo despertar del interés hacia la actividad sexual, simultáneo a la maduración sexual fisiológica. El niño entra en la fase genital y los impulsos libidinales se orientan inconscientemente hacia los padres. El yo trata de reprimir estos impulsos a través de dos mecanismos defensivos: el ascetismo, o sea, la desconfianza y represión de todo lo que es el goce o placer, y la intelectualización, que es la búsqueda del pensamiento abstracto. Esta es la última etapa antes de entrar a la edad adulta. Los mecanismos de defensa del yo. Como habíamos señalado antes, el yo o ego es la instancia de la personalidad que está constantemente sometida a las presiones del id o ello y las del superyo o superego. Ante la intensa actividad defensiva que debe desplegar, surge la angustia y para hacerle frente, nuestra estructura psíquica desarrolla los mecanismos de defensa. Fue la hija de Freud, Anna, quien esbozó de manera completa dichos mecanismos. La identificación es la imitación inconsciente que hace coincidir sujeto y objeto para incrementar la sensación del propio, identificándose con personas importantes o instituciones de clara reputación. Por ejemplo, cuando los niños llevan sus personajes favoritos en las camisetas, se identifican con ellos y se sienten más seguros teniendo un modelo a seguir. La siguiente es la represión, que es uno de los más importantes y consiste en poner una barrera a los sentimientos inconfesables. El superyo aquí actúa anulando al ello. Un tipo de represión consiste en olvidar una situación emocionalmente fuerte. En este caso, el olvido responde a motivaciones subjetivas. Olvidamos de manera inconsciente lo que no nos conviene recordar. Por ejemplo, el nombre de una persona que humilla a otra es olvidada por la víctima, porque así la represión sirve para proteger a la persona de un doloroso recuerdo. La regresión. Aquí la persona se comporta como si estuviera en una etapa temprana del desarrollo. Por ejemplo, los niños pueden retraerse a un nivel más infantil cuando nacen sus hermanos y mostrar un comportamiento inmaduro como chuparse el pulgar o mojar la cama. El desplazamiento. Esta es la expresión de un sentimiento o pensamiento no deseado, que se redirige de una persona más amenazadora y poderosa a una más débil. Un ejemplo es el empleado de una oficina que tiene problemas con su jefe, pero no puede desahogarlos en el trabajo. Entonces, al volver a la casa y sin razón aparente, discute con su mujer y con sus hijos. La racionalización. Este es un mecanismo que se suele utilizar en la juventud y en la época adulta.
Aquí el individuo se da explicaciones que lo autojustifiquen en lugar de razones reales, pero amenazadoras de su comportamiento. Ejemplo, un estudiante no afronta que no desea estudiar para el examen. Así, decide que uno debe relajarse para los exámenes, lo cual justifica que se vaya al cine a ver una película cuando debería estar estudiando. La negación de la realidad. Esta consiste en negar un hecho real como consecuencia de la incapacidad del yo para poderlo asumir. Por ejemplo, fumar provoca cáncer, pero la persona lo niega e incluso estima que es favorable para la salud al ser placentero. La proyección consiste en reflejar en el otro los sentimientos propios, los cuales por su naturaleza son insoportables para el yo. La proyección se da con frecuencia en situaciones sociales afectivas. Por ejemplo, en vez de admitir no me gusta fulanito de tal, dicen fulanito de tal no me quiere. O en vez de decir mi conciencia me molesta, decimos él me molesta. El mentiroso aquí se siente mejor si puede convencerse de que todos los demás son los mentirosos. La formación-reacción. Aquí los impulsos inconscientes se expresan en forma antagónica en la conciencia. Por ejemplo, un niño enfadado con su madre puede comportarse como muy preocupado por ella y demostrarle mucho cariño. También alguien que no acepta un impulso homosexual que observa en su persona repudia y persigue a los homosexuales. Y por último, la sublimación, que es desviar los impulsos no deseados hacia pensamientos o comportamientos socialmente aprobados. Por ejemplo, la soltera puede expresar su instinto maternal enseñando a niños en una escuela primaria. También se puede apaciguar la hostilidad participando en deportes. Las teorías psicodinámicas de Freud han ejercido profundo impacto sobre la forma en que nos vemos a nosotros mismos, a los demás y a las artes. Entre los aportes de Sigmund Freud encontramos su estudio por la interpretación de los sueños, el complejo de Edipo, los mecanismos de defensa y su estructura de la mente. Se dice que estos son los puntos más resaltantes ya que son válidas hasta la actualidad y utilizadas en el medio común. En cuanto a limitaciones, hallamos que su teoría es muy subjetiva y en más de una ocasión le causó problemas, ya que en algunos casos tuvo que reevaluar sus postulados, ya que al ser él mismo quien se analizaba, notaba que sacaba conclusiones de manera subjetiva y sesgaban sus investigaciones. A pesar de haber sido un teórico muy ligado al tema sexual en la infancia, mostró enormes aportes a la psicología actual y descifró cómo se manifiesta la personalidad en algunos casos. Como te habrás dado cuenta, las teorías de Sigmund Freud resultan bastante interesantes. En este canal después podrás encontrar más información acerca de este autor. Te invito a suscribirte y a que compartas esta información con las personas a las que creas que les va a ser de utilidad. Soy Lucero Granados y nos estamos viendo aquí en el siguiente video.